Nunca olvidaré la forma en que lo dijo como si me estuviera haciendo un favor al aplastarme. ¿Crees que estoy aquí para hacer realidad tus sueños? Eso fue lo que Barrett Langston, CEO de Halden Tech, dijo con una sonrisa burlona, mientras yo estaba sentada frente a él en su oficina de cristal, esmerilado, no proponiendo discretamente un aumento, no una promoción, no un cambio de título, solo un aumento, uno pequeño, algo que reconociera 3 años de servicio, incesante de noches sin dormir, de salvar la infraestructura desmoronada de esta empresa, un parche de emergencia a la vez. Ni siquiera levantó la vista de su pantalla cuando lo dijo. Simplemente me despidió con un gesto como a un mosquito. Y eso fue todo. Sin discusión. Sin aprecio. Solo esas palabras cargadas de desdén que escocieron peor que una bofetada. Me quedé sentada parpadeando con la garganta tensa no por las lágrimas, sino por la constatación de que él realmente creía que yo era irrelevante. Mi nombre es Delaney Price. Oficialmente figuro como especialista segundo de operaciones de TI. No oficialmente soy la razón por la que Halden Tech todavía tiene un servidor interno funcionando. He escrito todos los protocolos de recuperación de emergencia, reconstruido su infraestructura en la nube, después de ese susto de ransomware, y construido herramientas de monitoreo propietarias desde cero, porque no presupuestarían soluciones de terceros. Nunca pedí crédito, nunca busqué aplausos. Simplemente trabajé sin descanso obsesivamente porque pensé que la lealtad y la competencia importaban. Esa reunión terminó en silencio. Asentí, me levanté y salí de su oficina con las manos temblando, pero el rostro tranquilo. Afuera me senté en mi coche y miré el salpicadero durante 1 hora, la lluvia cayendo sobre el parabrisas. No lloré, no grité. Hice los cálculos en mi cabeza, el tiempo de inactividad que había evitado, el ahorro de costos que había generado, las crisis que había resuelto. Y entonces pensé en algo más. Barrett cree que no soy más que un engranaje que puede reemplazar. Pero aquí está la cuestión de los engranajes si sacas uno sin saber cómo funciona la máquina. Eventualmente, todo se detiene. Así que no alzaré la voz. No enviaré otro correo electrónico. No volveré a pedir. Simplemente me prepararé. Y cuando el silencio que él creó se vuelva ensordecedor, finalmente se dará cuenta demasiado tarde de quién era yo realmente. Esa noche empecé a recoger las piezas. No por venganza. Todavía no. Solo un inventario tranquilo de lo que era mío y lo que había vertido voluntariamente en un sistema que nunca tuvo la intención de reconocerme. Desbloqueé la unidad cifrada pegada debajo del cajón inferior de mi escritorio en casa, mi mecanismo a prueba de fallos. A lo largo de los años, había respaldado fragmentos de código, diagramas de sistemas, modelos de arquitectura y registros de depuración. No para socavar a nadie, sino porque no podía confiar en que Halden Tech recordara cómo funcionaban las cosas si yo alguna vez desaparecía. Y ahora, eso parecía inevitable. Pensaron que yo era una técnica con un título elegante, pero yo era el esqueleto del sistema. Yo era la ruta de conmutación por error, la capa de redundancia, la mano invisible que mantenía todo unido. Cada automatización que construí, cada servidor, que ajusté, cada script de backend que desplegué, ellos lo ejecutaban todo a ciegas. Y peor aún, asumieron que seguiría funcionando mucho después de que me despidieran. No tomé nada que no fuera mío. Sin sabotaje, sin propiedad intelectual robada. Simplemente comencé a deshilvanar los hilos que yo había cosido. Primero revoqué credenciales de administrador antiguas que todavía estaban activas bajo mi nombre, unas que me había emitido yo misma durante una emergencia de firewall y olvidé registrar. Luego reemplacé claves SSH críticas vinculadas a mis scripts de automatización en la nube. Silenciosamente. Legalmente. Completamente dentro de mis derechos. De todos modos, nunca las rastreaban. Luego eliminé las notas personales que había incrustado profundamente en nuestros pipelines de Jenkins, esas pequeñas anotaciones que solo yo entendía. Cada optimización de rendimiento, cada parche manual, cada puente codificado a mano entre sistemas heredados, eliminado. Lo que quedó seguía operativo pero quebradizo,
como un puente de cristal que nadie se dio cuenta de que tenía grietas finas. En el trabajo estaba en silencio. Seguía apareciendo. Respondía a correos electrónicos. Me unía a los scrums diarios. Barrett pasaba a mi lado en el pasillo como si nada hubiera pasado, lanzando un buenos días a medias por encima del hombro, como si no me hubiera humillado días antes. Sonreí. Asentí. Cumplí mi papel. Pero cada noche refinaba mi plan maestro. No solo del sistema, sino de mi salida. Mapeé dependencias que ellos no sabían que existían. Aislé cada punto de fallo que habían ignorado. Observé cómo los ingenieros junior confiaban en herramientas que no entendían herramientas que yo había construido sin documentación, porque nadie había preguntado nunca cómo funcionaban. Esa ignorancia, una vez tolerada, estaba a punto de convertirse en su ruina. Barrett había cometido un error crítico, asumió que el silencio significaba debilidad. Pero yo no estaba en silencio porque me faltara poder. Estaba en silencio porque me estaba preparando para recuperarlo. Pasaron 3 semanas. En la superficie nada cambió. El trajín diario en Halden Tech continuó reuniones que daban vueltas a palabras de moda, correos electrónicos llenos de urgencia vacía y Barrett pavoneándose como un visionario mientras yo me sentaba en la esquina invisible. Pero bajo la superficie, el suelo se estaba moviendo. Cada mañana llegaba temprano, no para adelantar trabajo, sino para probar discretamente la fragilidad que había dejado atrás. Uno a uno los sistemas que yo había construido comenzaron a tartamudear, no a colapsar, no a fallar, solo a dudar, como una orquesta cansada que pierde un compás porque el director ha desaparecido. Los pipelines de Jenkins retrasaban sus construcciones. Las integraciones de API daban hipos. Las sincronizaciones de datos se quedaban calladamente atrás por horas, luego días. Y nadie se dio cuenta. Todavía no. Observé. Documenté. Esperé. Una tarde de miércoles me convocaron a una llamada de Zoom de triaje de emergencia. Nuestro cliente más grande, una firma multinacional de biotecnología, estaba furioso. Su panel de análisis les estaba proporcionando datos desactualizados de semanas atrás. Sus sistemas de cumplimiento internos lo habían detectado. Amenazaban con escalar. Barrett, por supuesto, ya estaba rojo de ira. Riley espetó. No dijiste que este sistema se autorreparaba. Me quité el silencio con calma. El componente de autorreparación fue desactivado durante el rollback del último trimestre para cumplir con sus objetivos de presupuesto del Q3. Avisé del riesgo en ese momento. Barrett parpadeó. Bueno, necesitamos que se arregle. Rápido. Asentí una vez. Por supuesto. Pero no lo arreglé. No de verdad. Lo parché lo suficiente para que pareciera funcional. Una venda superficial en una herida profundamente infectada. Porque todavía no habían aprendido la lección. Todavía no me veían. Todavía creían que yo era solo la ayuda. Esa tarde revisé los registros del servidor. El pánico se extendía como finas grietas por la organización. Los ingenieros junior intentaban rastrear el problema, pero perseguían sombras sistemas construidos sobre capas que nunca habían tocado. Código que no podían interpretar. Soluciones construidas no para impresionar, sino para la estabilidad. Mi estabilidad. Para el viernes, el CTO convocó una revisión interdepartamental. Barrett lo presentó como un simple pequeño fallo de rendimiento. Dolores de crecimiento, dijo sonriendo con esa sonrisa arrogante, entrenada para relaciones públicas. Latencia menor. Fácil de abordar. Ni siquiera me miró. En ese momento lo supe. Iba a subirse al barco hasta que se hundiera fingiendo dirigir. Esa noche me fui a casa y activé el protocolo final, la capa de aislamiento de celosía. No fue un apagón. Ni siquiera fue una interrupción. Fue una desconexión de mí. Comencé a transferir el control de administrador de servicios esenciales a cuentas ficticias con acceso limitado. No dañinas, solo callejones sin salida informativos. Mientras tanto, los vigilantes de automatización, a los que yo había entrenado, comenzaron a expirar silenciosamente uno por uno, cada uno requiriendo una clave conocida solo por mí, claves que nunca había compartido. Una semana después, un segundo cliente se puso en contacto con quejas,
esta vez sobre la generación de informes corruptos. El sistema les estaba proporcionando datos basura. Barrett lo atribuyó a una biblioteca de terceros defectuosa. Vi la mentira formarse en su boca como humo. Pero la biblioteca no había cambiado en 8 meses. El problema no eran las herramientas. Era que la arquitecta estaba siendo borrada. Mi teléfono zumbó tarde el domingo por la noche. Un mensaje de una antigua compañera de equipo Lila que se había ido discretamente de la empresa el año pasado. Hola, oí lo que pasó. Realmente te dejaron fuera, ¿eh? No respondí, pero se me quedó grabado. No solo me habían ignorado, habían intentado borrarme, y yo los había dejado por un tiempo. Pero ahora estaban a punto de descubrir qué pasa cuando los cimientos se van. Llegué a la oficina el lunes por la mañana y encontré una energía extraña y nerviosa. La gente se movía más rápido, se reía menos. Capté fragmentos de conversaciones cerca de la máquina de café, cliente furioso rollback del sistema fallido. Barrett se está volviendo loco. Pero nadie me miró. Era como si me hubieran envuelto en una capa de invisibilidad, justo como yo quería. El sistema de gestión de proyectos me marcó con media docena de tickets urgentes, todos ellos relacionados con problemas de backend. Hice clic en ellos lentamente, deliberadamente. Luego cerré el portátil y miré por la ventana. No estaban haciendo las preguntas correctas. Esa era la belleza de ello. Estaban tan seguros de que el sistema seguiría funcionando, tan ciertos de que si algo salía mal, podrían lanzar gente al problema, contratistas, desarrolladores junior, quienquiera que fuera más barato. Porque en el mundo de Barrett todo era reemplazable, especialmente las personas. A mediados de semana, el sistema interno de CRM estaba fallando. Los clientes informaron que veían datos de otros clientes, una brecha que podría ser catastrófica. Observé cómo un hilo de Slack se infló de pánico, gerentes etiquetando a desarrolladores etiquetándose entre sí. Alguien incluso sugirió revertir a la arquitectura RT Core sin darse cuenta de que ya no tenían acceso al conjunto completo de configuración. Esa arquitectura llevaba mis iniciales y estaba construida como una catedral intrincada, deliberada, imposible de mantener sin una clave maestra. Ya no tenían la clave. Barrett me acorraló junto a los ascensores esa tarde con una sonrisa tensa extendida por su cara. ¿Tienes un segundo?, preguntó. Asentí. Tenemos un pequeño lío con el equilibrador de carga del backend. ¿Crees que podrías echar un vistazo? Solo temporalmente. Inclinar la cabeza. ¿No se lo asignaste al equipo de Raj? Se rió falsa y frágil. Sí, pero están todavía poniéndose al día. Quise decirlo justo en ese momento, que esto era lo que pasaba cuando descartabas a la gente como si fueran piezas de repuesto. Pero no lo hice. En cambio dije, claro, veré qué puedo hacer. Luego volví a mi escritorio, no hice nada y esperé. A la mañana siguiente el problema del equilibrador de carga había desencadenado un error en cascada a través de la puerta de enlace de API interna. Los microservicios estaban fallando uno tras otro. Un panel de control orientado al cliente se cayó durante 2 horas, luego 4. Recibí otro mensaje de Barrett. Necesitamos escalar. Eres la única que entiende la arquitectura central. Hablemos en mi oficina 10:30. Llegué a tiempo. Él no. En cambio, su asistente me dijo que estaba en una llamada de crisis con el departamento legal. Uno de nuestros clientes europeos había detectado un problema de cumplimiento de datos. Sus abogados ya estaban involucrados. Me quedé en el pasillo por un largo momento, luego me di la vuelta y me fui. No estaba allí para rescatarlos. Estaba allí para verlos aprender. Esa tarde recibí un mensaje en LinkedIn del propio Barrett. El tono había cambiado. Ya no arrogante, simplemente desesperado. Riley, creo que empezamos con el pie izquierdo. Me encantaría discutir un acuerdo de consultoría. Pon tú la tarifa. No respondí, porque él todavía no lo entendía. Esto no se trataba de dinero, ni siquiera se trataba de venganza, se trataba de memoria, de recordarles que las cosas que ellos llamaban fluidas sin esfuerzo intuitivas, nunca lo fueron.
fueron construidas por alguien, mantenidas por alguien a quien ellos decidieron que no valía la pena mantener. Ahora estaban viendo cómo todo se desmoronaba, y yo ni siquiera había tocado una sola línea de código. Para el viernes, las grietas se habían convertido en fracturas en toda regla. Un memorando interno, claramente no destinado a todo el personal, se publicó accidentalmente en el Slack de toda la empresa. Parecía un registro de pánico. Si la inestabilidad del sistema continúa durante el fin de semana, corremos el riesgo de incumplir 3 SLAs importantes de clientes. Se necesita un plan de escalada. Considerar contactar a ex miembros del equipo para triaje. Debajo una lista de posibles contactos. Mi nombre estaba rodeado con un círculo. Alguien lo eliminó en 5 minutos. Pero no antes de que la mitad de la empresa lo viera. No antes de que yo lo viera. Lo miré fijamente por un largo momento, luego cerré Slack. No tenía interés en limpiar el desastre que habían causado con su arrogancia. Pero la ironía era deliciosa. Me habían humillado, me habían dicho que yo era solo un engranaje, un recurso reemplazable. Ahora ese mismo recurso era el único que podía detener la hemorragia. Y no movería un dedo. Tarde esa noche recibí un mensaje de alguien con quien no había hablado en meses. Tania Álvarez. Había sido gerente de proyecto en el vertical de salud, una de las pocas que realmente respetaba mi trabajo. No éramos amigas exactamente, pero compartíamos comida para llevar a altas horas de la noche e historias de guerra durante las semanas de apuro. Riley decía su mensaje: no sé si siquiera leerás esto, pero quería decirte que vi lo que Barrett te hizo. Estuvo mal. Y ahora se están dando cuenta de lo mal que estuvo. El backend se está cayendo a pedazos. Los clientes amenazan con demandas. El CTO tuvo una discusión a gritos con Barrett en el estacionamiento hoy. Pensé que debías saberlo y espero que estés bien. Lo leí 2 veces, luego otra vez. Fue el primer mensaje que no pedía ayuda, solo reconocimiento. Reconocimiento silencioso. Me afectó más de lo que esperaba. Le respondí con una sola frase. Gracias, Tania. Eso fue todo. Sin indirectas, sin regodeo. Porque ya no se trataba de venganza, se trataba de reclamación, de la verdad, de la narrativa, del simple hecho de que los silenciosos, los fiables, son a menudo la columna vertebral que nadie se molesta en ver hasta que es demasiado tarde. Ese fin de semana di un pequeño paso. Abrí un blog anónimo bajo el nombre de Bitwise Echo y subí un único artículo, El mito del sistema sin fisuras. Sin nombres, sin empresa. Solo una inmersión técnica profunda en la negligencia arquitectónica, el costo humano de tomar atajos y lo que sucede cuando construyes imperios sobre trabajo invisible. Estaba escrito con precisión quirúrgica, emocionalmente desapegado, éticamente condenatorio. Para el lunes había sido compartido en LinkedIn más de 10,000 veces. CTOs, ingenieros y consultores lo citaban en hilos sobre agotamiento, diseño de sistemas y fallos de liderazgo. Y aunque yo nunca lo confirmé, Barrett sabía exactamente quién lo escribió, porque 2 horas después de que se hiciera viral, me envió un correo electrónico de nuevo. Asunto: ¿podemos hablar? Mensaje: por favor, sin abogados. Solo una conversación. No respondí. La única respuesta que obtuvo fue el sonido del silencio y el sonido constante de su imperio desmoronándose byte a byte, proceso a proceso, exactamente como yo había predicho. Y yo todavía no había tocado una sola línea de código. Tardó menos de 10 días en que los medios se dieran cuenta. Lo que comenzó como susurros de quejas de clientes y correos electrónicos internos en espiral, se convirtió en una historia tecnológica nacional, cuando una periodista de The Circuit se puso en contacto a través del formulario de contacto de mi blog anónimo. Dijo que había estado siguiendo los rumores de una informante detrás de Bitwise Echo y el misterioso colapso del backend en Barrett Systems. Su correo electrónico era respetuoso, cauteloso. No preguntó si yo era Riley Quinn. Simplemente preguntó si hablaría. No respondí, pero tampoco lo borré. Para entonces, Barrett Systems estaba en caída libre. Los parches de estabilidad,
lanzados a toda prisa por sus ingenieros junior, habían introducido más problemas de los que habían resuelto. Los módulos de informes devolvían valores negativos. Los paneles no cargaban en ciertas zonas horarias. Peor aún, un cliente del sector sanitario detectó un error alarmante. El registro de auditoría de datos de pacientes había dejado de registrar silenciosamente 2 semanas antes. Violaciones de cumplimiento de datos. Territorio de incumplimiento de HIPAA. Ese fue el momento en que supe que estaban acabados. Aún así no dije nada públicamente. Dejé que los sistemas hablaran por mí. No fue sabotaje, fue abandono. No despides a tu arquitecto y esperas que la catedral se mantenga en pie. Esa semana recibí un aviso legal, una carta de cese y desistimiento de Barrett Systems, acusando a actores desconocidos de difamación, interferencia del sistema y calumnia corporativa. Era amplia, desesperada. Todavía no tenían pruebas, solo sospechas, humo y un incendio creciente que no podían contener. Al mismo tiempo llegó un segundo mensaje de un reclutador de Athalin Technologies, un competidor que yo una vez había admirado desde la distancia. Habían leído el blog, reconocieron la visión y estaban interesados no solo en una contratación, sino en un puesto de liderazgo. Valoramos la visión y la resiliencia, decía la nota, y creemos que usted ha demostrado ambas. La ironía me golpeó tan limpiamente que casi dolió. La empresa que me descartó como hardware obsoleto estaba ardiendo mientras otra me ofrecía lo único que Barrett nunca hizo reconocimiento. No dije que sí. Todavía no. No había terminado. Ese viernes el golpe final llegó no de mí, sino desde dentro. Alguien, probablemente Tanya, filtró una serie de capturas de pantalla de Slack a los medios. Conversaciones internas entre Barrett, el CTO, y HH. Mensajes en los que se reían de cortar lastre, se burlaban del agotamiento de los empleados y desestimaban repetidas advertencias sobre la fragilidad de la infraestructura que yo había construido. La reacción pública fue inmediata y brutal. Los clientes se retiraron. Los proveedores congelaron contratos, los inversores entraron en pánico. Barrett intentó darle la vuelta. Publicó un video de disculpa con iluminación escenificada y lenguaje hueco. Pero el daño era irreversible. Al intentar borrarme se habían expuesto a sí mismos. Esa noche, mientras veía un segmento de noticias de última hora sobre el colapso en mi portátil, sonó una notificación en mi teléfono. Un mensaje directo de Tanya Lee: han pedido a Barrett que renuncie. Renuncia el lunes. Pensé que debía saberlo. Me quedé en silencio, la pantalla parpadeando al fondo, y dejé que el momento me invadiera. No con regocijo, ni siquiera con triunfo, solo con una fría y tranquila satisfacción. Sin gritos, sin discursos de venganza, solo la ironía poética de un hombre que pensó que yo era invisible y ahora tenía que ver cómo su imperio se disolvía alrededor de un fantasma que no podía atrapar. Sorbí mi té y pensé: construiste tu castillo sobre mi trabajo, Barrett, y sin mí se desmoronó como polvo. 3 semanas después, su nombre desapareció de la página de liderazgo de la empresa, solo un espacio en blanco donde antes decía Ethan Barrett, CEO. Sin anuncio, sin homenaje, solo borrado digital, el mismo tipo que él intentó usar contra mí una vez. No celebré, no publiqué al respecto, no llamé a Tanya ni alardeé con amigos. Ya no soy así. En cambio, caminé por el embarcadero al amanecer, con las manos en los bolsillos del abrigo, observando cómo la niebla se disipaba sobre la bahía. Mis pensamientos eran claros, firmes. Lo que antes había sido una tormenta de humillación, rabia y traición, se había enfriado en algo más peligroso: claridad. Esto no se trataba solo de un hombre robando crédito. Se trataba de una cultura que lo permitía, lo recompensaba hasta que alguien se atrevió a levantar el telón. Y ahora ese telón estaba hecho jirones. Barrett Systems se acogió a una reestructuración, bajo crecientes demandas judiciales, con 3 clientes importantes, emitiendo avisos de incumplimiento de contrato y 2 agencias de cumplimiento iniciando auditorías formales. Su caída no fue repentina, fue estructural.
porque cuando cortas a la persona que mantiene el marco unido, el colapso es solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, mi historia se había extendido más de lo que imaginé. Un antiguo colega que ahora trabajaba en el extranjero me envió un mensaje. Le conté a mi nuevo equipo lo que hiciste. Nos diste a muchos el coraje para pedir algo mejor. Ese fue el momento que se me quedó grabado. No las consecuencias en la sala de juntas, no los titulares, sino saber que al elegir el silencio y la estrategia sobre los gritos y el espectáculo, había convertido mi dolor en algo que perduró más que el ruido. Para finales de ese mes, firmé un contrato con Atalin Technologies, no solo para liderar el desarrollo, sino para construir un nuevo ala de innovación centrada en la ética bajo mi nombre. No más borrados, no más manos invisibles. Entré a esa oficina en mi primer día no con amargura, sino con resolución. Porque ahora no era solo una arquitecta de sistemas. Era la base, y nunca más dejaría que nadie me aplastara hasta el silencio. Al final, la forma más poderosa de justicia no es ruidosa. No viene con portazos o enfrentamientos en los tribunales. Llega en silencio cuando la persona que una vez te subestimó se ve obligada a enfrentarse a las consecuencias de su propia arrogancia. Ethan Barrett pensó que podía borrarme sobre escribir mis contribuciones y quedarse con la gloria. Pero lo que no logró entender es, esto no puedes borrar lo que nunca entendiste, y no puedes reemplazar lo que nunca respetaste. Esto no se trataba de venganza, se trataba de reclamación, reclamar mi voz, mi valor, mi narrativa. Lo que construí nunca fue solo código o infraestructura, fue confianza. Y cuando esa confianza se rompió, no exploté. No supliqué. Calculé. Resistí. Y cuando llegó el momento me aparté. Y dejé que el sistema hablara por sí mismo. El colapso de Barrett Systems no fue sabotaje. Fue gravedad. El peso natural de la negligencia finalmente derribando la fachada. Lo que surgió en su lugar no fue solo un nuevo título o empresa, sino una mujer que se negó a permanecer invisible. Una mujer que no solo sobrevivió a la traición, sino que la superó. Así que si alguna vez te han pasado por alto subestimado o dicho que eres reemplazable, que sepas esto, el silencio no es debilidad. A veces es estrategia, y cuando se maneja con claridad, se convierte en la verdad más afilada. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te recordó que la dignidad todavía tiene poder en un mundo que a menudo olvida, no te la quedes para ti. Suscríbete ahora a Workplace Revenge, donde convertimos la traición en planos y el silencio en fuerza. Cada semana te traemos historias reales de poder silencioso, justicia calculada y personas que se negaron a desaparecer. Porque la mejor venganza es ser inolvidable.